Ahora vamos a tener otra presentación al doctor Ricardo Mendoza, médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo, especialista en medicina interna, Hospital Jesús Mena, especialista en endocrinología, Hospital Vargas de Caracas, y fellow en inmunología, Hospital Vargas de Caracas. Su presentación, tratamiento del cáncer diferencial tiroides y la visión ahora de endocrino. Hola, feliz día. Muchísimas gracias al comité organizador de estas jornadas científicas del 63 aniversario del Servicio Oncológico Hospitalario por la invitación para discutir acerca de nuestra visión como endocrinólogos del cáncer diferenciado de tiroides. Vamos a hablar de la epidemiología de los nódulos, la genética molecular de los cánceres de tiroides, los rasgos ecográficos de malignidad, escalas de riesgo ecográficas, haciendo énfasis en ACR-TRATS, indicaciones para la punción de la tiroides y los ganglios linfáticos sospechosos, el reporte de la citología según el sistema Bethesda, conducta ante Bethesda 3, 4, 5 y 6, estratificación de riesgo, ya lo conversó el doctor Fagundes, importancia y requerimientos, TNM y supervivencia, riesgo AT inicial y de seguimiento y objetivos del tratamiento del cáncer diferenciado del tiroides, todo esto espero en 20 minutos. El cáncer diferenciado de tiroides, ya lo dijo el doctor Fagundes, es el cáncer endocrino más común, a pesar de que representa apenas el 2% de todos los cánceres. Hay dos detalles aquí que son importantes. Uno, la progresión indolente. Permanece en estado preclínico o no diagnosticado por años y la supervivencia es súper alta, a los 5 años, 98%. Los endocrinólogos tenemos un privilegio. Tenemos una aproximación precoz al cáncer de tiroides, porque a nosotros nos refieren los pacientes con nódulos en la tiroides y porque identificamos los nódulos en el examen físico del paciente. Somos los atención primaria. Por esta razón somos conscientes de que más o menos el 10% de la población adulta tiene nódulos palpables. En las personas expuestas a la radiación en cuello durante la niñez, hasta el 30% de ellos. Por ecografía, más o menos el 40% de todos los adultos sanos tienen nódulos en la tiroides. Y cuando utilizamos ecografía de alta resolución, más de 10 MHz, hasta el 70% de ellos, de todos los adultos normales, tienen nódulos en la tiroides, lo cual se confirma en las autopsias de los pacientes sin trastornos tiroideos. ¿Cuáles son los nódulos que nos interesan? ¿Todos? No. Los que tienen unas mutaciones muy particulares. Estamos hablando de la mutación BRAF V600E en el caso del cáncer papilar de tiroides, del 60% de los casos. La mutación RAS en el 20% de los casos. El TERT también es una mutación bastante importante. Y los reacomodos del RET y de la PTC hasta en el 20% de los tumores asociados con cáncer papilar. Eso con respecto al papilar, y con respecto al folicular, hasta el 53% tienen los reacomodos del PIPAR gamma y el PAX8. También se puede observar la mutación RAS y la PTEN. En el caso, estamos hablando de los cánceres diferenciados de tiroides, el papilar y el folicular. ¿Qué es lo que ocurre con estas mutaciones? Se activan una serie de rutas, por ejemplo la MAP quinasa y la fosfatilinositol 3 quinasa, que a su vez se acompañan de tumorogénesis, proliferación celular, crecimiento celular, angiogénesis y pérdida de la diferenciación, con reducción en la expresión del NIS y de la peroxidasa tiroidea. ¿Y solo hay mutaciones? No. También hay variantes genómicas y en la expresión de genes y microARN, mutaciones en punta, variaciones en el número de copias del gen, metilaciones aberrantes del gen y de los perfiles proteómicos que participan en la inducción, en la génesis y en la progresión del cáncer de tiroides. Y ahora bien, ¿cómo nosotros podemos identificar los nódulos buenos, benignos, de los nódulos malignos? ¿Qué proceso de tamizaje o de identificación utilizamos nosotros? Utilizamos la ecografía. Hay un montón de rasgos ecográficos que son útiles. Algunos, por ejemplo, las microcalcificaciones, los márgenes irregulares o microlobulados, la hipoecogenicidad marcada, el diámetro anteroposterior mayor que el lateral. Todos estos rasgos
tienen sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo y un grado de precisión para diagnóstico de malignidad. Y cuando los observamos en conjunto y los comparamos con los hallazgos histológicos, notamos que la ecografía tiene una alta sensibilidad, una especificidad no tan alta, un valor predictivo positivo no tan alto, pero un valor predictivo elevado para identificar nódulos malignos. Esa es la razón por la cual nosotros utilizamos escalas de riesgo ecográficas. Una de las más eficaces es la del Colegio Americano de Radiólogos. Nosotros, en base a la composición del nódulo, estamos hablando de características ecográficas, la composición, la forma, los focos ecogénicos, la ecogenicidad y los márgenes, le asignamos un puntaje total y eso se asocia con una escala de riesgo. En el caso de TIRADS 3, cuando el diámetro mayor del nódulo es mayor de 2.5 centímetros, en TIRADS 4, cuando el diámetro mayor del nódulo es superior a 1.5 centímetros, y en TIRADS 5, cuando el diámetro mayor del nódulo es igual o mayor a 1 centímetro, nosotros le hacemos una punción con aguja fina a ese nódulo de ese paciente. ¿Y por qué punción con aguja fina? Porque es el método más preciso y más costo efectivo para evaluar citológicamente a los nódulos tiroideos y una sensibilidad y una especificidad altas, superiores al 90%, una tasa de falsos negativos y falsos positivos bajas, inferiores al 5%, y según la pericia del operador, pues la cantidad de muestras insuficientes pueden ser inferior al 20% e incluso inferior al 10%. Así que la punción de la tiroides es el método de elección para punzar aquellos nódulos que tengan criterios de punción con aguja fina. Ese material citológico es reportado por el patólogo. En Bethesda 5 y Bethesda 6 no hay dudas. El paciente se refiere para cirugía, para resolución quirúrgica. Pero ¿qué hacemos en Bethesda 3 o en Bethesda 4, donde no tenemos claro cuál es la naturaleza citológica definitiva de ese nódulo, porque no tenemos la certeza de si es benigno o maligno? Por ejemplo, Bethesda 3, atipia o lesión folicular de significado indeterminado, más o menos en el 25% de los casos es maligno, pero en el 75% de los casos es benigno. Entonces, ¿cómo resolvemos nosotros con ese paciente? Hay por lo menos 4 opciones. La primera es, pedimos una nueva revisión de láminas, una segunda opinión por un citopatólogo de alto volumen. Repetimos la punción con aguja fina. También hay unos estudios recientes que demuestran que hacer una punción con aguja gruesa también puede ser de utilidad en Bethesda 3. Estudios moleculares es fundamental y en Venezuela existe la tecnología, solo que el precio es bastante elevado. Estamos hablando de aproximadamente $2.500 los estudios moleculares, y si no se pueden los 3 primeros, pues el paciente va para una hemitiroidectomía, una lobectomía, con evaluación intraoperatoria, con o sin sección congelada. Y si se identifica que es un cáncer diferenciado de tiroides, se convierte la lobectomía en una tiroidectomía total. Esto en Bethesda 3. ¿Pero qué hacemos en Bethesda 4? En Bethesda 4 nos interesa definir si es un carcinoma folicular o es un adenoma folicular. ¿Es benigno o es maligno? Nuestras guías nos recomiendan que se haga test moleculares. El test molecular nos va a dar 2 respuestas. Una, benigno, o 2, sospechoso. Pero el problema es el costo. Si este test molecular no se puede realizar o me aparece sospechoso, ese paciente debe ir a escisión quirúrgica. Se hace lo mismo que en el caso anterior, una lobectomía para hacer el diagnóstico definitivo y para la remoción del nódulo tiroideo sospechoso. En Bethesda 5 y en Bethesda 6 no hay.
dudas. Esos pacientes son referidos directamente para cirugía, dado que si la citología resulta diagnóstico para cáncer primario de tiroides, generalmente se recomienda la cirugía. Hay otras opciones, el microcarcinoma, pero eso será motivo de otro tipo de discusión. Entonces, si la citología resulta diagnóstica para cáncer primario de tiroides, lo cual se puede observar en Bethesda 5 y Bethesda 6, el paciente generalmente, nosotros lo referimos para el cirujano. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que el paciente ha sido operado, nosotros empezamos a estratificación de riesgo. En la estratificación de riesgo, nosotros necesitamos un grupo importante de hallazgos preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios. En los preoperatorios, la extensión gruesa extratiroidea, diagnóstico de metástasis locorregional extensa, metástasis a distancia, bien sea de forma clínica o en imágenes. En los intraoperatorios nos es de utilidad la extensión de la cirugía tiroidea, la descripción que hace el cirujano de la extensión gruesa extratiroidea, el grado de eficacia de la resección, la extensión de la disección de ganglios linfáticos, la resección o no de grandes estructuras y las complicaciones operatorias. Y en los hallazgos postoperatorios, basados en datos histológicos, moleculares y clínicos, a nosotros nos interesa fundamental el reporte del patólogo. El reporte de anatomía patológica, el perfil molecular, sí se pudo hacer. La tiro y la antitiroglobulina sérica, la TSH, y la ecografía postquirúrgica. Con estos hallazgos preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios, nosotros podemos iniciar la estadificación de riesgo. ¿Y por qué es importante la estadificación de riesgo? De los múltiples métodos de riesgo, los dos más importantes es el TNM y el ATA. ¿De qué hablamos cuando hablamos de escala de riesgo TNM? De mortalidad, es decir, de supervivencia. Y cuando hablamos de estadificación de riesgo ATA, ¿de qué estamos hablando? De riesgo de recurrencia. Entonces, escala de riesgo TNM para predicción de supervivencia y estratificación de riesgo ATA para predicción del riesgo de recurrencia. En el caso de la estratificación TNM, pues eso nos permite nosotros estimar el grado de supervivencia a 10 años. Por eso, en estadio 1, en menores de 55 años, la supervivencia específica de la enfermedad a 10 años es entre el 98 y el 100%. En estadio 2, entre el 85 y el 95%. Eso en menores de 55, pero también en mayores de 55 años. En estadio 3, en mayores de 55 años, la supervivencia a 10 años es entre el 60 y el 70%, y en estadio 4 menor del 50%. Y esto también depende de si el tumor es radiosensible o no lo es. Eso a 10 años. Pero los estudios a largo plazo, a 30 años, también son similares. En los estudios a 30 años se demuestra que en estadio 1 y en estadio 2, la mortalidad en 30 años es inferior al 5%. En estadio 1 y estadio 2, estamos hablando de TNM, pero en estadio 4 la mortalidad es superior al 60% o incluso al 70%. Entonces esto es útil. Calcular el riesgo TNM es fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite definir y saber y responderle al paciente preguntas. Y en todo caso, todas estas escalas de riesgo lo que nos permiten es administrar de una forma adecuada los recursos terapéuticos que nosotros tenemos. ¿De qué recursos terapéuticos estamos hablando? Quirúrgicos y médicos. Los quirúrgicos, tiroidectomía total, lobectomía, vaciamiento ganglionar, citorreducción de las metástasis. En los médicos estamos hablando de ablación con yodo 131. Nuestro trabajo como endocrinólogos, que es la supresión de la TSH para exponer al paciente a un hipertiroidismo subclínico con levotiroxina. Y entre los procedimientos médicos también existe la radioterapia e incluso los inhibidores de la tirosinquinasa. Esta estratificación de riesgo, ATA, en este caso, me permite
ser más conservador en aquellos pacientes de menor riesgo y ser más agresivo en aquellos pacientes de mayor riesgo. ¿Para qué? Para que el paciente se beneficie de los máximos beneficios que le reportan los efectos terapéuticos del procedimiento que se realice, con los mínimos riesgos derivados de los efectos secundarios y las complicaciones potenciales. Conclusión: un abordaje más conservador en aquellos pacientes que tengan menor riesgo ATA y un abordaje más agresivo en aquellos pacientes que tengan mayor riesgo de ATA. Pero cuando nosotros hablamos de estratificación de riesgo de recurrencia ATA, estamos hablando de dos momentos distintos. El que nosotros hacemos al principio y el que nosotros hacemos a lo largo de la vida del paciente. El que nosotros hacemos al principio es la estratificación de riesgo inicial, que tiene varias características. Primero, es estática y se fundamenta en las características, en los hallazgos, en los rasgos clínico-patológicos. Esto es importante al principio porque me guía el tratamiento inicial del paciente, me permite hacer un seguimiento precoz y me permite responder a las dudas, a las preguntas, a las inquietudes que tiene, a las expectativas que tiene el paciente. Pero desde hace 10 años también se está incorporando la estratificación de riesgo dinámica. Es una reestratificación de riesgo que se hace a lo largo de todo el tratamiento. Es dinámico porque se observa la modificación, se analiza y se evalúa todas las modificaciones que se hacen longitudinal en tiempo real a lo largo del tiempo. Y estos hallazgos o estas modificaciones o estos cambios, ¿de qué dependen? De la biología de la enfermedad, de la respuesta que cada paciente tiene a su tratamiento, es decir, respuesta individual y por supuesto de la evolución del paciente. Estos dos métodos de estratificaciones de riesgo lo que me permiten es predecir recurrencia y persistencia y planificar un tratamiento individualizado y óptimo, primero a corto plazo y luego a largo plazo. ¿Qué es lo que yo necesito en cuanto a imágenes para poder hacer estas estratificaciones de riesgo dinámicas? Los requisitos para la estratificación de riesgo dinámica, estoy hablando de estudios de imágenes estructurales o funcionales, dependen del riesgo. En un paciente, riesgo ATA bajo o intermedio, con una tiroglobulina no estimulada menor de 5, estable o en descenso, yo sé que el problema es local, está localizado en cuello. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Ecografía, tomografía o resonancia magnética, ¿de dónde? De cuello. En cambio, en pacientes de riesgo ATA bajo o intermedio con una tiroglobulina no estimulada mayor de 5 o en ascenso, yo ya sé que el problema no está en cuello, puede estar en otro sitio. Así que tengo que descartar metástasis a distancia, principalmente en pulmón, en huesos y en cerebro. Y si la tiroglobulina no estimulada es muy alta, independientemente de que el riesgo ATA sea bajo o intermedio, yo tengo que hacer test de imágenes estructurales o funcionales adicionales. ¿En dónde? En cerebro, en cuello, en tórax, en abdomen y en pelvis. Que es lo mismo que nosotros hacemos cuando el riesgo ATA es elevado. Hay mayor riesgo de metástasis a distancia y pobre producción de tiroglobulina. En este caso, no me interesa o no es tan importante los niveles de tiroglobulina séricos. ¿Por qué? Porque en este caso hay mayor riesgo de desdiferenciación, de que haya la mutación BRAF o TERT, o de que se presente el fenómeno flip-flop, que se acompaña de más mutaciones, de una histología más agresiva, de unos tumores más grandes, más invasivos, más agresivos, con desdiferenciación, que se acompaña de una pobre captación o no captación de yodo. Por eso, en ese caso, los niveles de tiroglobulina no son tan importantes y posiblemente hay una pobre respuesta al yodo radiactivo, pero se acompaña de incremento en el metabolismo y la captación de glucosa y mayor avidez
a la fluorodesoxiglucosa. Entonces, en estos pacientes con riesgo ATA alto, con mayor riesgo de metástasis a distancia y pobre producción de tiroglobulina, en este caso, para yo hacer la estratificación de riesgo dinámica, necesito tomografía, resonancia, tomografía por emisión de positrones o incluso rastreo corporal total, que me permiten evaluar cerebro, cuello, tórax, abdomen y pelvis. Aquí hay por lo menos 7 conceptos que son fundamentales y que son importantes para nosotros poder hacer la estratificación de riesgo dinámica. El concepto de no evidencia de enfermedad, es decir, el paciente está curado, por decirlo de alguna manera. No hay bioquímica o estructuralmente ningún hallazgo maligno. Es lo que se conoce como estatus libre de enfermedad. Una vez que yo tengo al paciente sin evidencia de enfermedad, es que puede ocurrir la recurrencia. Es cuando hay una nueva enfermedad bioquímica o estructural, después de que el paciente se ha demostrado que ha estado en no evidencia de enfermedad. Y cuando nunca el paciente ha estado en no evidencia de enfermedad, pues es que nosotros hablamos de persistencia de la enfermedad bioquímica o estructural. Y 4 conceptos que son determinantes y fundamentales. El de la respuesta. La respuesta clínica, bioquímica o estructural puede ser excelente, puede ser indeterminada o puede ser incompleta. Estos conceptos son determinantes. Respuesta excelente, clínica, bioquímica o estructural. Respuesta indeterminada o respuesta bioquímica incompleta o estructural incompleta. Cada uno de ellos tiene sus propios valores. Por los niveles de tiroglobulina, por ejemplo, cuando hablamos de la respuesta bioquímica, la respuesta excelente se caracteriza por un valor de tiroglobulina no estimulada menor de 0.2. De tiroglobulina estimulada menor de 1 y anticuerpos antitiroglobulina negativos. Pero los valores de cada uno de estos ítems dependen de si el paciente recibió una tiroidectomía o una lobectomía, o si recibió tiroidectomía y yodo radiactivo, o fue operado con una tiroidectomía y no recibió yodo radiactivo. Lo mismo ocurre en la respuesta estructural. Si es excelente, indeterminada o incompleta, pues depende de si recibió operación con tiroidectomía total más yodo radiactivo, sin yodo radiactivo o si se realizó una lobectomía. ¿Cómo es el manejo global de nuestros pacientes cuando la reclasificación, cuando la respuesta es excelente? Y eso puede ocurrir tanto si el riesgo inicial ATA era bajo, intermedio o alto. Si mi paciente, independientemente del riesgo inicial ATA, desarrolla una respuesta excelente, estamos hablando a los 6 a 18 meses después de la tiroidectomía total y el someterse a yodo 131, pues el paciente se reclasifica independientemente del riesgo inicial como de bajo riesgo de recurrencia, de 1 a 4% a los 10 años. Y eso pues me permite a mí tomar decisiones. ¿Qué decisiones tomo? Reevaluación de la intensidad de los procedimientos de diagnóstico y de tratamiento como de muy bajo riesgo o en todo caso como de bajo riesgo. Respuesta indeterminada. La respuesta indeterminada también puede ocurrir en pacientes de bajo, alto o riesgo intermedio. ¿Qué hacemos en estos pacientes o qué observamos en estos pacientes? Que apenas el 20% de ellos van a progresar a respuesta incompleta, estructural en el futuro. Eso me permite a mí a mantener la observación continua, a seguir monitorizando tiroglobulina, a pedir imágenes seriadas de las lesiones y si puedo realizar biopsia de las lesiones, hacerla. Respuesta bioquímica incompleta. También puede ocurrir en pacientes de bajo, alto o intermedio riesgo. Esta respuesta bioquímica incompleta puede ser estable o en ascenso.
lo que sí observamos es que la progresión, la respuesta incompleta estructural alcanza casi el 20%. Y en este caso, la respuesta estructural incompleta, caracterizada ¿por qué? Por metástasis locorregional o a distancia, que puede ser persistencia, pero también puede ser una recurrencia. Entonces, ¿qué ocurre con esta respuesta estructural incompleta? Dos cosas. Primero, que hasta el 85% de los pacientes van a tener persistencia a pesar de la terapia que nosotros realicemos. Y de inmediato se incrementa la mortalidad. Si esa respuesta fue a nivel locorregional, la mortalidad se incrementa al 11%. Pero si es una metástasis a distancia, la mortalidad se incrementa al 50%. ¿Qué tratamientos adicionales vamos a hacer? Dependen de varios factores. Dependen del tamaño de la lesión, de la localización, de la velocidad de crecimiento, de si es yodo sensible o no lo es, y puede responder o no al yodo 131, de la avidez a la 18-fluorodesoxiglucosa, y también depende de la anatomía patológica de la lesión. Fíjense lo importante de la estratificación de riesgo dinámica. Me permite saber cómo va a ser el futuro de ese paciente. En el caso, cuando comparamos la no evidencia de enfermedad y el riesgo de recurrencia o persistencia, si la respuesta es excelente, hay un 99% de probabilidad de que haya no evidencia de enfermedad a los 10 años. Si la respuesta es indeterminada, estamos hablando de 81%. Si la respuesta bioquímica es incompleta, ya estamos hablando de 56%. Pero si la respuesta estructural es incompleta, apenas el 10% de los pacientes van a tener no evidencia de enfermedad a los 10 años, y el 85% de ellos, o más del 85% de ellos, van a mantenerse con una respuesta estructural incompleta. Entonces, para terminar, la importancia de esta reclasificación del riesgo según la respuesta a la terapia inicial, que depende ¿de qué? De la respuesta. Estamos hablando de respuesta excelente, indeterminada o incompleta. Estamos hablando de bioquímica o estructural. Eso va a afectar mi conducta diagnóstica y mi conducta terapéutica. Diagnóstica en cuanto a la frecuencia y el tipo de estudios diagnósticos. Terapéutica con respecto a mi meta de TSH de ese paciente. Con respecto a la necesidad o no de hacer tratamientos adicionales con yodo 131 o quirúrgica por ustedes, o la necesidad o no de hacer radioterapia sistémica o radioterapia externa o terapia sistémica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los endocrinólogos en el tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides? Primero, ya les comenté, un abordaje precoz del paciente, ecografía y punción con aguja fina. Segundo, minimizamos el riesgo de recurrencia de la enfermedad y metástasis a través de la supresión de la TSH utilizando levotiroxina para producir un hipertiroidismo subclínico. Contribuimos en la estratificación de riesgo postquirúrgico. ¿Para qué? Para guiar el pronóstico inicial, para guiar el tratamiento de la enfermedad y también las estrategias de seguimiento. Participamos en la vigilancia estrecha y a largo plazo de las recurrencias y también contribuimos en la minimización de la morbilidad asociada con el tratamiento y con el riesgo de complicaciones clínicas. Me encanta que me hayan invitado. Me gusta muchísimo que me hayan invitado. ¿Por qué? Porque somos un equipo. Ustedes, los cirujanos oncólogos, medicina nuclear, radiodiagnóstico, anatomía patológica, y nosotros, los endocrinólogos, entre otros, pues somos un equipo multidisciplinario que buscamos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes con cáncer diferenciado de tiroides. Muchísimas gracias.